Welcome back to Misterios Clásicos. Esta noche nos adentramos en el tranquilo mundo de señorita Marple, atraída por un caso susurrado como muerte en el pabellón navideño de las sombras doradas. Un cadáver descubierto bajo farolillos festivos en un pabellón resplandeciente esconde algo más que alegría navideña y un secreto que alguien ha guardado durante demasiado tiempo. ¿Desde dónde nos escuchan esta noche? Acomódate y que comience el misterio. El sol invernal se cernía bajo sobre St. Mary Mead, y su luz pálida convertía la escarcha del prado del pueblo en un tenue velo brillante. El pabellón navideño anual, una ornamentada estructura de madera prestada del jardín de la vicaría y adornada con guirnaldas de acebo, se alzaba plácidamente lista para la fiesta vespertina. Los aldeanos se movían a su alrededor con un propósito sereno. La señora Price Ridley discutía la disposición de las mesas con autoridad casi imperial. El joven Tommy Bartlett arrastraba cajas de estrellas de papel y el vicario intentaba, sin éxito, rescatar una cinta de las ansiosas fauces de su perro. Por un breve instante, todo pareció estar en perfecta sintonía, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Entonces algo cambió sutilmente, como el roce de una cortina antes de que se abra una puerta. Un murmullo junto a la tetera se extendió por el césped, transmitiendo una leve inquietud. La señora Clement, que rara vez era la primera en susurrar un escándalo, se inclinó hacia su acompañante y dijo en un tono que pretendía ser discreto pero audible para todos: «Parece que la llave del pabellón desapareció anoche». Las palabras resonaron extrañas en el aire fresco, inesperadas por su insinuación de que el orden pronto podría resquebrajarse. La señorita Marple, sentada en un banco cercano con su labor de punto, hizo una breve pausa, no alarmada, sino con esa suave y reflexiva forma en que la caracterizaba cuando las circunstancias de la vida cotidiana dejaban de fluir con naturalidad. El pabellón, recién barnizado y reluciente bajo la tenue luz invernal, de repente parecía demasiado orgulloso, demasiado seguro de su lugar. Una llave extraviada no era nada extraordinario, pero en St. Mary Mead tales nimiedades a menudo presagiaban algo mayor, sobre todo cuando se combinaban con el nerviosismo tan visible en la mandíbula tensa de la señora Price Ridley. Se abalanzó sobre Tommy Bartlett como si él fuera el único responsable de cualquier posible percance, utilizando su intento de colgar una estrella como prueba de rebeldía entre los jóvenes. Tommy murmuró una disculpa, aunque no era necesaria, y se apresuró hacia el trastero del garaje. Dentro del pabellón, los preparativos continuaban con una cortesía contenida. Se colocaron los atriles del coro. Se alineaban las sillas con precisión milimétrica y el escenario se cubría parcialmente con terciopelo. La señorita Hartnell supervisaba la disposición con una expresión de implacable vigilancia, convencida de que ciertos colores desentonaba, de que algunas sillas estaban quizá un poco demasiado a la izquierda. Sus críticas, pronunciadas en un tono monótono y seco, resonaban en el ambiente como una corriente de aire frío. Sin embargo, bajo todo ese ajetreo subyace una inquietud que nadie se atrevía a definir. La fiesta era, al fin y al cabo, el evento invernal más esperado del pueblo, y la pérdida de una llave significaba que alguien se había tomado una libertad indebida. Miss Marple escuchaba la conversación con esa calma atenta que a menudo sugería una comprensión mayor de la que expresaba. Se encontró pensando en una joven criada desde hacía años que había escondido una llave de la despensa por motivos ajenos a ella. La gente, reflexionó, rara vez actuaba basándose únicamente en objetos, actuaba impulsada por emociones, por recuerdos mejor olvidados, por miedos a medio formar o completamente infundados. Aún así, no convertiría el asunto en chisme prematuramente. El chisme, una vez extendido,
tenía tendencia a crecer como la hiedra, pareciendo decorativo al principio antes de revelar su capacidad de arraigo. La esposa del vicario se acercó a la señorita Marple con su habitual calidez, aunque su sonrisa era visiblemente forzada. «Querida Jane, espero que esto no sea un mal presagio. Todo parece presagiar una catástrofe cuando algo sale mal antes de una fiesta». Miss Marple soltó una risita. Significa, sobre todo, querida, que alguien estaba distraído, y en esta época del año, la gente lo está mucho. Sus dedos reanudaron su delicado trabajo. El suave clic de las agujas creaba una atmósfera de calma a su alrededor. Sin embargo, su mirada se dirigió hacia la entrada del pabellón, donde se había reunido un pequeño grupo de aldeanos. Miss Marple observó su postura, brazos cruzados, voces bajas, miradas furtivas hacia el interior oscuro del edificio. Esa clase de incertidumbre vigilante rara vez acompañaba un asunto tan trivial. La señora Price Ridley pronto regresó al prado con una expresión que rozaba el martirio. «Bueno, servirá así», anunció, aunque nadie le había preguntado nada. «Pero si la fiesta no está perfectamente organizada al anochecer, sabremos con precisión a quién culpar». Su mirada recorrió el lugar con la fuerza de un juez dictando sentencia, y varios aldeanos sintieron un repentino e intenso interés por sus guantes o bufandas. Al fondo del pabellón, el señor Whitstable, el sacristán, jugueteaba con los cables de las linternas. Le temblaban ligeramente las manos por el frío, pensó Miss Marple. Miraba constantemente por encima del hombro hacia la puerta exterior, como si esperara que alguien apareciera y objetara su presencia. El temblor sugería tensión, quizá una discusión anterior o un recordatorio inoportuno de algo que había extraviado. La gente solía delatarse en esos pequeños momentos de descuido. Miss Marple guardó la observación con la discreción habitual de quien ordena hilos en un costurero. Mientras los preparativos se prolongaba, el coro de chismes comenzó a crecer lenta e inevitablemente. Las voces se extendían de grupo en grupo con esa peculiar mezcla de inocencia e insinuación propia de los pueblos. Alguien sugirió que un niño podría haber cogido la llave. Otro insinuó sombríamente que un desconocido había sido visto merodeando cerca del seto de la vicaría. La señorita Hartnell murmuró que la inmoralidad siempre acechaba bajo la superficie de cualquier comunidad, y la señorita Marple vislumbra en su tono no rectitud moral, sino temor, el temor de que algo que consideraba ordenado pudiera estar escapándose de las manos. Cerca del kiosco de música, la señora Clement confesó que solo había mencionado la llave perdida porque había oído al vicario y al señor Whitstable hablar con urgencia frente a la sacristía esa misma mañana. Algo sobre un cajón y un inventario que habían salido mal, dijo. Su acompañante jadeó, y ambas se acercaron, inclinando la cabeza en señal de conspiración. Miss Marple archivó el detalle con discreción. Los cajones y los inventarios a menudo insinuaban problemas económicos, y nada causaba mayor incomodidad moral en los pueblos respetables que la insinuación de desorden financiero. Al caer la tarde, el pabellón pareció absorber la creciente tensión. El viento rozaba suavemente sus muros, haciendo que las guirnaldas susurraban como advertencias silenciosas. Los aldeanos se movían con más prisa, sus pasos resonaban con más fuerza sobre el suelo helado. Incluso las pruebas musicales, los breves fragmentos de villancicos, sonaban ligeramente desafinados, como si las armonías hubieran captado la inquietud. Miss Marple se levantó por fin, doblando su labor de punto con un gesto delicado. Se dirigió al pabellón, con la intención de ayudar a acomodar a los huéspedes o quizá de tranquilizar a la esposa del vicario. Pero justo cuando se acercaba a la puerta, la guirnalda que la coronaba se agitó violentamente, aunque no soplaba el viento lo suficientemente fuerte como para provocarlo.
Un escalofrío recorrió a la pequeña multitud que se encontraba dentro y alguien dejó escapar una exclamación de sorpresa. Un instante después, Tommy Bartlett irrumpió por la puerta, con el rostro ceniciento bajo sus pecas. «Algo anda mal. Señora Marple, por favor, alguien debe venir rápido». Miss Marple se acercó a Tommy con una calma que lo tranquilizó incluso antes de hablar. Su respiración se entrecortaba, sus manos se apretaban con alarma mientras señalaba hacia el interior del pabellón. La señora Price Ridley, repentinamente pálida bajo su imponente sombrero, se llevó una mano al pecho, pero la siguió a una distancia prudente. Los demás avanzaron en un grupo vacilante, movidos a partes iguales por la curiosidad y el temor. Dentro reinaba una extraña quietud, como si las guirnaldas y los adornos hubieran absorbido los murmullos del exterior. La mirada de Miss Marple se acostumbró a la penumbra, deteniéndose primero en las filas de sillas, luego en el pequeño escenario y finalmente en el trozo de oropel apagado y disperso cerca del coro que parecía fuera de lugar. Tommy tragó saliva. No era así hace un minuto, logró decir. La sinceridad del chico era evidente, carecía por completo de ese instinto teatral para el melodrama. Miss Marple se acercó, observando las leves marcas en el suelo de madera, propias de movimientos apresurados o inestables. Nada alarmante se manifestaba abiertamente, pero el ambiente se había tornado ligeramente tenso. Cerca de la esquina, el señor Whitstable permanecía inmóvil, con los dedos fuertemente entrelazados. De hecho, no hablaba, parecía casi incapaz de respirar. Miss Marple percibió su tensión, analizándola con la silenciosa precisión de la costumbre. El vicario llegó a continuación, con expresión de preocupación al contemplar el desordenado oropel. «Dios mío, ¿qué es todo esto?», preguntó, aunque era evidente que no se dirigía a nadie en particular. La señora Clement lo seguía de cerca, murmurando algo sobre una señal y mirando con ansiedad hacia las vigas del techo. El simbolismo de la escena y los brillantes colores navideños, repentinamente desordenados, no pasó desapercibido para la señorita Marple. Las decoraciones festivas, que fingían inocencia mientras ocultaban una ruptura bajo su apariencia, a menudo eran cambios tan sutiles que presagiaba problemas más profundos. Tommy tiró suavemente de la manga de la señorita Marple. «Creo que alguien se escondía», susurró. La insinuación provocó un murmullo entre los presentes. La señorita Harnell apretó los labios mientras observaba el coro, como si esperara que un intruso saltó de detrás de una cortina. «Ridículo», exclamó, aunque su voz carecía de convicción. Nadie merodeaba durante los preparativos. Miss Marple asintió tranquilizadoramente a Tommy antes de examinar el telón. La tela se mecía levemente, como si la hubieran movido hacía un instante, pero no había rastro de nadie tras ella. Aún así, su mirada se dirigió a la puerta lateral del pabellón. Estaba entreabierta, dejando entrar una fina ráfaga de aire frío. Aquella pequeña abertura parecía inofensiva, pero de ella emanaba el susurro de alguien que se marchaba en silencio, inadvertido, mientras el pueblo seguía absorto en sus quehaceres festivos. La señora Price Ridley, recuperando parte de su imponente presencia, dio un paso al frente con una mirada penetrante hacia el desorden. «Esto es lo que pasa cuando la llave del pabellón se pierde», declaró. «Estamos provocando problemas». Su mirada se dirigió al señor Whitstable, quien se estremeció casi imperceptiblemente. La señorita Marple observó la reacción, aunque mantuvo una expresión neutral. Las acusaciones prematuras solían revelar más sobre el acusador que sobre el acusado. El Gis, vicario, intentando restablecer el orden, sugirió que todos salieran mientras él y el señor Whitstable realizaban una breve inspección. Pero los aldeanos dudaron,
reacios a abandonar la sensación de peligro compartido. La señorita Hartnell negó con la cabeza enérgicamente. «No podemos celebrar la fiesta con gamberros entrando y saliendo», insistió. «Hay que hacer algo». Miss Marple posó una mano con suavidad en el respaldo de una silla, con una postura que denotaba una tranquila autoridad. «Quizás deberíamos dejar que el vicario eche un vistazo», primero dijo en voz baja. La serena sugerencia alivió la tensión, aunque no la disipó por completo. La gente comenzó a retroceder hacia la puerta, lanzando miradas furtivas hacia atrás, como si temieran que la decoración pudiera cambiar de nuevo. Mientras el grupo salía, Miss Marple se detuvo un instante más, dejando que el silencio del pabellón se asentara. Su mirada se detuvo en algo medio oculto bajo la guirnalda, un pequeño fragmento de cinta, rasgado de forma irregular, como si lo hubieran recogido con prisa. No era del tipo que se usaba para decorar el pabellón. Notó que era más fino, probablemente de alguna prenda de vestir. No lo tocó, simplemente registró su ubicación, su aparente descuido y la sutil insinuación de alguien que no había querido ser visto. Se enderezó justo cuando el señor Whitstable volvió a entrar, con el rostro demacrado. Al verla, vaciló un instante y luego asintió con un gesto forzado. «Un malentendido, sin duda», dijo con voz temblorosa. La señorita Marple no lo contradijo. Simplemente se hizo a un lado, dejándolo pasar, mientras sus pensamientos se dirigían con suavidad hacia el patrón que se iba formando una trama que involucra llaves, movimientos ocultos y un presentimiento silencioso que había comenzado a extenderse por el pueblo como un hilo invisible. Afuera, los aldeanos se reunían en círculos incómodos. Sus voces subían y bajaban como el viento entre las ramas desnudas, cada susurro moldeando el miedo colectivo en una historia más dramática que la anterior. Miss Marple se unió a ellos con su presencia modesta y discreta, aunque su mente permanecía en el pabellón, reflexionando sobre la contradicción entre las apariencias festivas y la oscura verdad que las acechaba. La guirnalda sobre la puerta volvió a crujir, esta vez sin causa aparente, y la señorita Marple sintió una ligera tensión en el aire, como si el equilibrio del pueblo se hubiera alejado un paso más de su reconfortante balance. El suave susurro de la guirnalda pareció asentarse en el grupo como una puntuación tácita, impulsando a los aldeanos de los murmullos a especulaciones más agudas. Miss Marple notó que la señora Clement se aferraba con más fuerza a su abrigo, con la mirada oscilando entre la puerta del pabellón y el señor Whitstable, quien se había reincorporado a la reunión con la postura rígida de quien intenta desesperadamente parecer impasible. El aire frío los envolvía suavemente y su claridad amplificaba cualquier pequeña incomodidad. El vicario intentó tranquilizar a los presentes con unas palabras sobre corrientes de aire y fijaciones sueltas, pero su voz carecía de la calidez habitual, delatando una inquietud que aún no había expresado. Miss Marple lo observó con silenciosa compasión. El clero solía soportar la tensión con mayor intensidad, pues tenían la responsabilidad de mantener un mínimo de orden precisamente en momentos como aquel. Su mirada lo siguió mientras se apartaba para hablar con el señor Whitstable. Su conversación en voz baja estaba marcada por una preocupación contenida. La señora Price Ridley aprovechó el momento para alzar la barbilla. «Si alguien ha estado merodeando por el pabellón sin invitación, el asunto no debe tomarse a la ligera», declaró, con voz cortante que atravesaba el frío. «No podemos permitir que la fiesta se vea empañada por una conducta impropia». Su leve temblor al pronunciar la última palabra sugería algo más que preocupación por la organización del evento. En St. Mary Mead, la conducta impropia nunca era meramente procedimental, era algo personal. La señorita Hartnell se cruzó de brazos con fuerza. «Recuerden mis palabras, era uno de esos jornaleros que pasaban por allí. No entienden la solemnidad de los eventos del pueblo.
Pero incluso mientras hablaba, su mirada se dirigió hacia Tommy Bartlett, quien se puso rígido de indignación ante la insinuación. La expresión de la señorita Marple permaneció serena, aunque interiormente notó con qué rapidez la sospecha se desplazaba hacia los menos capaces de defenderse. El contraste simbólico la inquietaba a un pabellón engalanado con un brillo festivo, pero a la vez impregnado de una tenue atmósfera de temor. Las estrellas decorativas centelleaban débilmente a través de la puerta abierta, sus bordes dorados captando la luz del atardecer como pequeñas verdades que intentaban aflorar. Intentando calmar la creciente agitación a su alrededor, la señorita Marple se dirigió a Tommy con suavidad. ¿No vio ninguna figura, solo el desorden?, preguntó. Tommy negó con la cabeza enérgicamente. No, señora. Solo el oropel, como si alguien hubiera salido corriendo y la puerta lateral estuviera entreabierta. Su sinceridad era tan clara como la escarcha sobre el césped. Entonces se acercó el vicario, con expresión serena pero tensa. No parece haber daños. Quizás solo sea una broma, dijo, aunque su intento de tranquilizarlo no terminó de surtir efecto. El señor Whitstable se mantuvo ligeramente detrás de él, con la mirada fija en el pabellón, como si éste pudiera revelar algún sentimiento de culpa que lo atormentaba. Miss Marple observó la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los labios cada vez que alguien mencionaba la llave perdida. Parecía un hombre cargando con el peso de un error que no se atrevía a confesar. Sin embargo, se recordó a sí misma que las apariencias a menudo engañan y que la sombra de la culpa puede cernirse sobre aquellos que simplemente son ansiosos por naturaleza. El grupo comenzó a dispersarse en pequeños grupos, cada uno con su interpretación de los hechos, como una nota doblada guardada en el bolsillo. Las conversaciones derivaron en hipótesis sobre ladrones, vecinos descontentos o niños traviesos. El tema simbólico de que las cosas no eran lo que parecían se fue gestando sutilmente bajo la charla. Miss Marple caminaba junto a la señora Clement, quien confesó nerviosamente: «No me gusta, Miss Marple. No me gusta que las cosas se muevan en secreto. Ninguno de nosotros, querida», respondió suavemente la señorita Marple. «Pero los secretos suelen ser algo bastante tímidos. Al final, siempre salen a la luz». El comentario pareció reconfortar a su acompañante, aunque los pensamientos de Miss Marple se detuvieron en el fragmento de cinta que había vislumbrado bajo el oropel. La ropa rasgada por la prisa sugería urgencia, quizá incluso miedo. Sin embargo, también revelaba una prisa más delicada, nacida del ocultamiento más que de la audacia. Mientras los aldeanos retomaban sus quehaceres, Miss Marple paseó hacia el extremo más alejado del prado. Desde allí podía ver el pabellón en su totalidad, su brillante fachada contrastando con las sombras que se acumulaban bajo sus aleros. Una solitaria linterna se balanceaba levemente de un gancho, aunque el aire estaba demasiado quieto para tal movimiento. Observó su leve vaivén, preguntándose si alguien la habría rozado antes o si la aldea misma conservaba algún vestigio de inquietud. Un grito repentino rompió el silencio. La voz de la señora Price Ridley resonó en el prado, cargada de indignación. «Señor Whitstable, el libro de colectas no está en el cajón de la sacristía donde debería estar». La exclamación detuvo a varios aldeanos en seco. La señorita Hartnell jadeó, y el vicario se apresuró hacia la iglesia con evidente alarma. Los pasos de la señorita Marple se ralentizaron. El libro de contabilidad desapareció. En efecto, su ausencia añadía un nuevo hilo al patrón que se formaba en su mente. Llaves, cajones, movimientos silenciosos, objetos extraviados, el pueblo comenzaba a revelar los contornos de un diseño oculto. Sin embargo, se recordó a sí misma que los diseños debían abordarse con delicadeza.
Continuó hacia la puerta de la vicaría, con expresión serena, aunque sus ojos brillaban con una mirada pensativa. Algo pequeño pero significativo se cernía en el umbral de la comprensión, un detalle que aún no se decidía a asentarse. En el pabellón, la linterna aún se balanceaba levemente, como si marcara el tiempo para una verdad que había comenzado, en silencio, a despertar. El leve balanceo de la linterna pareció resonar en los apresurados pasos de los aldeanos que convergen hacia la iglesia, atraídos por la alarma de la señora Price Ridley. Miss Marple los seguía a paso lento, observando las cambiantes expresiones de miedo mezcladas con indignación, la curiosidad convertida en ansiedad. Estas sutiles transiciones, como el suave movimiento de la linterna, sugerían que lo que se ocultaba bajo la pulida fachada del pueblo comenzaba a agitarse con fuerza. Dentro de la sacristía, la tensión era palpable. La señora Price Ridley permanecía rígida cerca del cajón abierto, señalándole como si el mero vacío fuera una afrenta personal. El vicario, visiblemente nervioso, rebuscaba entre los papeles de la mesa cercana. «Fue aquí anoche», insistió con voz temblorosa. «Yo mismo anoté las donaciones de Adviento». El señor Whitstable permaneció cerca de la puerta, pálido y visiblemente angustiado. Su mirada evitó por completo el cajón, deteniéndose en cambio en un himno que sostenía con una fuerza innecesaria. La señorita Marple lo observó brevemente, notando el temblor en la base de su garganta, señal de un hombre abrumado por las circunstancias o por su conciencia. La respetabilidad solía resultar incómoda para quienes temían perderla. La señorita Harnell respiró hondo. Si el libro de contabilidad ha desaparecido, entonces alguien ha manipulado las cuentas de la iglesia. Su tono sugería una catástrofe moral, más que un simple desfalco financiero. Para los aldeanos, tan preocupados por las apariencias, la insinuación de una irregularidad dentro de los muros sagrados les resultaba profundamente inquietante. El vicario continuó buscando con creciente desesperación, mientras sus gafas se le resbalaban por la nariz. Miss Marple se acercó y le ofreció una mano para sujetar los papeles que, en su prisa, seguía esparciendo. Quizás se había movido sin querer, sugirió, aunque comprendía perfectamente que el vicario era demasiado metódico para cometer tales errores. Aún así, a veces la tranquilidad era más importante que la precisión. La señora Clement estaba justo detrás de ella, susurrando con ansiedad a la señora Price Ridley sobre desconocidos, ventanas sin cerrar y la clase de gente indeseable que frecuentaba las fiestas. Miss Marple escuchaba sin interrumpir. El miedo magnificaba la sospecha, y en pueblos como St. Mary Mead, la sospecha rara vez viajaba sola. A menudo se aferraba al chivo expiatorio que parecía más conveniente. Volvió a mirar el cajón abierto. La pulcra disposición de sobres y correspondencia denotaba un cuidado meticuloso, salvo por una leve marca en la madera donde algo más pesado había descansado recientemente. Un recordatorio simbólico, pensó, de cómo algo sustancial podía desaparecer mientras la superficie parecía ordenada. El vicario, finalmente derrotado, hizo una pausa. «Tendré que informar al inspector Cray», murmuró. El comentario provocó una palpable reacción en la sacristía. Mencionar a la policía transformó la inquietud privada en escándalo público, y el escándalo era el enemigo que el pueblo más temía. El señor Whitstable tragó saliva con dificultad. «Quizás deberíamos seguir buscando antes de recurrir a eso», dijo con voz tensa. La señorita Marple notó cómo la mirada penetrante de la señora Price Ridley se clavaba en él, y su expresión se endureció. «¿Y por qué», preguntó, «tiene usted tanto interés en evitar al inspector?» La acusación quedó suspendida en el aire con la misma tensa fragilidad que el movimiento previo de la linterna.
El señor Whitstable se puso rígido. Simplemente quise decir, tartamudeó. Y el resto de su explicación se derrumbó bajo el peso de las miradas que ahora se clavaban en él. La señorita Marple intervino con suavidad. Es totalmente razonable agotar todas las posibilidades antes de llamar a la policía, sobre todo cuando los malentendidos son tan comunes en esta época del año. Su tono, aunque ligero, logró desviar la atención de los aldeanos lo suficiente como para aliviar la presión inmediata sobre el señor Whitstable. Le dirigió una mirada fugaz y agradecida, aunque esto no logró mitigar la inquietud que lo embargaba. Mientras el grupo se dispersaba en pequeños grupos de búsqueda por la sacristía y el salón parroquial, Miss Marple entró en el pasillo que conectaba ambas estancias. Su mirada recorrió el suelo de piedra, donde tenues rastros de agua derretida formaban marcas irregulares que sugerían que alguien había entrado antes desde el exterior, quizá con prisa. Se agachó ligeramente, siguiendo el rastro con la mirada en lugar de con los dedos. Los pequeños arcos húmedos delataban una breve entrada y una rápida retirada. La señora Clement se acercó en silencio. «Señorita Marple, ¿cree que todo esto está relacionado? ¿La llave, el oropel, ahora el libro de contabilidad?» Bajó la voz como si las mismas piedras pudieran oírla. «Es demasiado pronto para decirlo», respondió Miss Marple con dulzura. «Pero a menudo observo que cuando pequeñas perturbaciones comienzan a aparecer seguidas, tienden a tener una raíz común». Sus palabras tenían la suavidad de la tranquilidad, pero tras ellas subyace el peso de la verdad. Regresaron a la sacristía, donde el vicario, ya más tranquilo, declaró una pausa en la búsqueda para ordenar sus ideas. Los aldeanos se dispersaron por el cementerio, reanudando sus conversaciones en voz baja bajo la creciente sombra del pabellón. Miss Marple se detuvo en el umbral, dejando que el aire fresco la tranquilizara. Al otro lado del prado, el pabellón brillaba inocentemente bajo la luz crepuscular, sus cintas festivas ondeando con una alegría engañosa. Observó el vaivén de una hebra dorada especialmente brillante, que capturaba los últimos rayos del sol, y sintió con serena certeza que el delicado equilibrio del pueblo apenas comenzaba a tambalearse. Algo en esa tira dorada le recordaba a la cinta rasgada que había debajo del oropel, y entonces se percató de que había alguien de pie solo detrás del pabellón, medio oculto en las sombras, observando la puerta de la sacristía con una quietud demasiado deliberada para ser casual. La figura tras el pabellón permanecía inmóvil, absorta en el crepúsculo que se intensificaban, como si esperara el momento en que nadie notara su presencia. Miss Marple apenas posó la mirada allí un instante antes de continuar su camino hacia el prado, con paso pausado. Un giro brusco o una mirada directa alertarán a quien la observa. En St. Mary Mead, la sutileza era a menudo la única luz fiable en la oscuridad. Los aldeanos seguían agrupándolos en incómodos círculos, susurrando como una fina columna de humo sobre la hierba escarchada. La señora Hartnell insistía, con bastante vehemencia, en que la desaparición del libro de contabilidad confirmaba una falta moral de la peor clase, mientras que la señora Clement replicaba que quizá el vicario lo había extraviado durante uno de sus períodos de exceso de trabajo. La respetabilidad, reflexiona la señorita Marple, era una tela frágil que se arrugaba y se rasgaba con facilidad, y que defendía con fiereza cualquiera que temiera lo rápido que podía escaparse de sus manos. Se acercó al borde del pabellón, aparentemente para examinar una guirnalda caída. Desde ese ángulo pudo distinguir con mayor claridad la silueta de una persona de hombros estrechos, en una postura de tensa alerta. No era Tommy, demasiado alto. No era la señora Hartnell, demasiado menuda. Alguien que esperaba a ver si el alboroto en la puerta de la sacristía se intensificaba.
Antes de que Miss Marple pudiera acercarse, el observador se escabulló tras la esquina del pabellón, con un movimiento rápido pero sin pánico. Una retirada ensayada, pensó. Alguien acostumbrado a evitar ser observado. No intentó seguirlo de inmediato. La persecución rara vez revelaba la verdad con tanta eficacia como la paciencia. Tommy Bartlett se acercó desde el prado, con la preocupación reflejada en su rostro. «Señorita Marple, ¿cree que ha ocurrido algo malo? Con el libro de contabilidad y todo eso». Su juventud se vislumbraba a través del miedo mezclado con las ganas de comprender, de ser útil. La señorita Marple sonrió con dulzura. «Algo ha sucedido, sin duda, Tommy. ¿Qué clase de algo está por verse?». Asintió solemnemente, como si le hubieran encomendado una misión secreta. «Mamá dice que la gente empieza a hacer cosas raras en Navidad, porque se sienten solos o tristes». Dudó, o culpables. Su elección de palabras le pareció inusualmente perspicaz. Le puso una mano suavemente en el brazo. «Tu madre es una mujer muy observadora». Pero su mirada volvió a desviarse hacia el lado sombrío del pabellón. Culpa, sí. Pero la culpa se presentaba de muchas maneras: temerosa, avergonzada, defensiva, protectora. Era demasiado pronto para saber cuál había vislumbrado. La señora Price Ridley llegó furiosa, con su indignación intacta. «Hay que llamar al inspector», anunció a quien quisiera escucharla. «Si el libro de contabilidad se ha extraviado y hay cifras sospechosas por ahí, no podemos arriesgarnos a un escándalo mayor». La señorita Clement murmuró: «¿De verdad crees que alguien del pueblo?». Pero la señora Price Ridley la interrumpió. «Creo que la respetabilidad tiene la costumbre de desvanecerse cuando menos te lo esperas». Miss Marple notó la mirada penetrante que siguió, dirigida esta vez al señor Whitstable, quien permanecía junto a la puerta de la vicaría con una expresión aturdida y frágil. El pobre hombre parecía como si una acusación más, por leve que fuera, pudiera derribarlo por completo. Un sospechoso probable a ojos de los aldeanos, precisamente porque parecía incapaz de defenderse. Pero la vulnerabilidad emocional, sabía la señorita Marple, no era lo mismo que la culpa. Se acercó a él en silencio. Una tarde angustiosa, dijo en voz baja. Asintió con la cabeza, tragando saliva. «He extraviado papeles antes, pero nunca nada importante, y ahora con la señora Price Ridley». Su voz se apagó. «La cosa pinta muy mal». «Las apariencias», dijo la señorita Marple, «tienen una gran afición por engañarnos». Parpadeó, como si asimilaba la idea por primera vez. El vicario salió entonces de la sacristía, preocupado pero resuelto. «He decidido aplazar el ensayo de esta noche», dijo al grupo reunido. «La fiesta seguirá adelante, pero debemos tener cuidado». Su mirada los recorrió, recordándoles con delicadeza la importancia de la unidad, aunque en ese momento la unidad pareciera una aspiración frágil. Miss Marple percibió que la tensión se disipaba en una calma momentánea, como el silencio tras una nota discordante en un himno. Pero bajo esa calma sentía el peso de algo que empeoraba. Los secretos rara vez permanecen inmóviles cuando se perturban, se transforman, revelando nuevos rincones. Por fin rodeó el pabellón, lenta y deliberadamente. El suelo tras él mostraba tenues huellas, parcialmente borrosas por la escarcha, que se dirigían hacia el seto. Se inclinó ligeramente, observando cómo las huellas difieren, una más profunda, más apresurada, otra más tenue, como si quien caminaba vacilara a cada paso. Dos movimientos, o uno solo, contradictorio. Difícil de discernir en la luz menguante. Sus ojos captaron algo que brillaba tenuemente bajo un botón de ramita de pino. Pequeño, nacarado, delicadamente tallado, mucho más elegante que los abrigos que solían usarse para las tareas del pueblo. No lo recogió,
Simplemente observó cómo delataba silenciosamente la prisa de alguien. Al enderezarse, oyó pasos a continuación, rápidos y decididos, de esos que sugerían noticias, o confrontación, o ambas cosas. Se giró justo cuando el vicario se detuvo a su lado, su aliento visible en pequeñas nubes agitadas. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «algo más ha salido a la luz. Creo que debería verlo». La expresión preocupada del vicario se acentuó mientras señalaba hacia un lado de la iglesia, instando a Miss Marple a seguirlo. La luz menguante proyectaba largas y quebradizas sombras sobre el sendero, cada una alargada como un susurro estirado hasta el límite. Miss Marple caminaba a su lado, notando la tensión en su andar, dividido entre el deber y el temor. La condujo al estrecho pasillo junto a la puerta de la sacristía. Uno de los niños del coro lo encontró hace un momento, murmuró, inclinándose para recoger un pequeño objeto que reposaba cerca del escalón de piedra. Le extendió en la palma de su mano un broche de oro con forma de rosa, delicado y finamente labrado. Estaba allí tirado como si lo hubieran dejado caer con prisa. La señorita Marple lo observó con silenciosa atención. Los pétalos brillantes del broche captaron el último rayo de luz del día, reflejándose en un brillo suave y engañoso. Un adorno que simbolizaba belleza y respetabilidad, ahora fuera de lugar en circunstancias que no sugerían ninguna de las dos. «Una pieza singular», dijo en voz baja. «Sí», respondió el vicario. «Y perteneciente, creo, a la señora Penrose». La señorita Marple arqueó una ceja casi imperceptiblemente. La señora Penrose, elegante, sirena, viuda reciente y considerada por muchos un emblema de impecable decoro, encontró su broche allí, cerca de la sacristía, tan poco después de la desaparición del libro de contabilidad. Esto despertó una nueva inquietud. Regresaron al cementerio, donde la señora Penrose conversaba en voz baja con la señora Clement. Su abrigo azul marino, impecable y de corte impecable, no mostraba rastro del broche perdido. Miss Marple observó cómo sostenía sus guantes con delicadeza, aunque con un leve temblor. Su expresión, si bien serena, carecía de su calma habitual. Demasiado serena, pensó Miss Marple. Una mujer que ejercía el control como si llevara una prenda ligeramente ajustada en las costuras. El vicario se acercó a ella con delicadeza. «Señora Penrose, ¿puedo hablar con usted un momento?» Se giró con una amable sonrisa que solo apareció una vez. «Por supuesto, reverendo». Él le entregó el broche. Por un instante, su expresión se congeló, la máscara resquebrajándose lo justo para revelar una tensión oculta. Luego se recuperó, esbozando una leve risa. «Ay, qué descuidada fui. Debí dejarlo caer cuando vine a ayudar a ordenar los himnarios antes». La señorita Clement parpadeó. «Pero no te vi hoy en la sacristía, querida». La señora Penrose vaciló. «Bueno, puede que se me haya olvidado mencionarlo». Su sonrisa se estabilizó, pero su voz no. Miss Marple escuchó en silencio, con la mirada perdida una vez más en el pabellón, donde las guirnaldas ondeaban al viento creciente. Un símbolo de festividad que ocultaba inquietud, muy parecido al broche, bello a simple vista, pero cuya presencia allí suscita preguntas. La señora Price Ridley, atraída por el broche, se abalanzó sobre el grupo con dramática urgencia. «Ajá, más indicios de comportamiento sospechoso». Su mirada se dirigió a la señora Penrose, quien se puso rígida. Primero la llave, ahora objetos personales dejados en lugares secretos. Cabe preguntarse qué otras libertades se habrán tomado. La señora Penrose se sonrojó. «Le aseguro que no he hecho nada malo». La señorita Hartnell se cruzó de brazos con fuerza. «Quienes más protestan suelen hacerlo por algún motivo». Miss Marple intervino con tacto y delicadeza. «Quizá, antes de acusar a nadie,
Deberíamos considerar que los objetos a menudo viajan en circunstancias extrañas. Las bufandas se enganchan, los broches se sueltan y los cajones, bueno, los cajones a veces desconciertan incluso a los más organizados. Su humor sutil disipó parte de la creciente hostilidad. Pero no todos. El señor Whitstable merodeaba cerca del sendero del pabellón con un aspecto más abatido que nunca. Si la culpabilidad se determinara solo por las apariencias, ya estaría condenado. Sin embargo, mientras la señorita Marple observaba su postura, encorvada y derrotada, vio algo innegablemente genuino, un hombre agobiado, no por una mala acción, sino por el miedo a convertirse en la presa más fácil del pueblo. La señora Penrose, entretanto, pareció recobrar la compostura, aunque evitó la mirada de nadie. Si mi broche causó confusión, les pido disculpas. De verdad. Los aldeanos se dispersaron lentamente, cada uno con su propia interpretación del significado del broche. Miss Marple permaneció inmóvil, reflexionando sobre las cambiantes alianzas de sospecha. Los secretos tenían una peculiar forma de aflorar donde menos se esperaban. Se volvió hacia Tommy Bartlett, que había observado la conversación con ojos grandes y atentos. «Verás, Tommy», dijo con dulzura, «los acontecimientos de la vida rara vez son sencillos. Las acciones de las personas a menudo reflejan verdades que preferirían mantener ocultas». Asintió con gravedad. «¿Crees que el broche significa que ella se llevó el libro de contabilidad?» Miss Marple sonrió levemente. «Nunca hay que sacar conclusiones precipitadas, querida, sobre todo cuando la verdad prefiere revelarse poco a poco». Mientras regresaba al pabellón, el viento trajo un leve tintineo metálico de una de las cadenas de las linternas. Un sonido como de algo que se soltaba, o como una advertencia demasiado tenue para que la mayoría la oyera. Se detuvo bajo el umbral del pabellón, la guirnalda rozando ligeramente su manga, y sintió, con tranquila certeza, que la siguiente revelación no tardaría en llegar. La suave caricia de la guirnalda sobre la manga de Miss Marple fue casi como un empujón, invitándole a adentrarse en el oscuro interior del pabellón. Un leve traqueteo metálico continuaba sobre sus cabezas, como si la estructura misma percibiera la tensión que ahora recorría el pueblo. Entró en silencio, sus pasos amortiguados por los restos de oropel aún esparcidos por el suelo. En el aire reinaba ese peculiar silencio que sigue a la tensión, no que la precede. En el pequeño escenario, las sillas permanecían ordenadas en sus filas, aunque una cerca del frente estaba ligeramente torcida, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Miss Marple captó estas sutilezas sin tocar nada, dejando que los silencios de la sala hablaran por sí solos. Detrás de ella, el vicario se acercó con pasos más lentos. «Espero que todo esto no sea más que una desafortunada coincidencia», murmuró, aunque su tono denotaba duda. «Un libro de contabilidad perdido, un broche encontrado. Todo esto es tan inusual para nuestra pequeña comunidad». Miss Marple le dirigió una mirada amable. «Las comunidades, como las personas, tienen sus propios temperamentos y altibajos», dijo en voz baja. «Incluso los céspedes mejor cuidados esconden raíces que se retuercen en direcciones inesperadas». El vicario pareció asimilarlo con un gesto de asentimiento preocupado. Miró hacia la puerta lateral, que aún estaba entreabierta. «Pensé en pedirle que volviera a mirar aquí, señorita Marple. Hay algo en la habitación que me resulta inquietante». Se acercó a la puerta entreabierta, notando cómo se colaba el frío, trayendo consigo un tenue aroma a corteza de pino y algo más penetrante, quizá los restos de un perfume o colonia que flotaban en el aire. Una fragancia que desentonaba con el bullicio habitual del pabellón. Siguió con la mirada el rastro del aroma hacia el perchero cerca de la esquina. Allí colgaba un abrigo uno de lana oscura, sencillo,
sin adornos, que no pertenecía a ninguno de los miembros del coro ni a los voluntarios que había visto ese día. «Qué curioso», murmuró. Dentro de un bolsillo alcanzó a ver el tenue borde de un papel doblado. No tocó el abrigo, solo se inclinó ligeramente, notando un pequeño desgarro en el forro, a juzgar por los bordes deshilachados. Un eco simbólico, pensó, de la repentina aparición del broche, objetos que revelaban tensión en los lugares que debían permanecer pulcramente ocultos. Antes de que pudiera observar más, unos pasos apresurados resonaron desde el exterior. Tommy Bartlett irrumpió de nuevo en el pabellón, sin aliento y con los ojos muy abiertos. «Señorita Marple, señora Penrose». «Está llorando». El llanto apropiado, junto al muro del cementerio. El vicario se puso rígido. «¿Llorando?» Tommy asintió con seriedad. «La señora Clement está con ella, pero tiembla muchísimo». La señorita Marple intercambió una breve mirada comprensiva con el vicario. «Creo que deberíamos irnos», dijo con dulzura. Salieron juntas del pabellón y la puerta crujió levemente tras ellas. Al otro lado del prado, la señora Penrose permanecía de pie, apoyada contra el muro bajo de piedra. Sus manos enguantadas temblaban mientras se las apretaba contra el rostro y su respiración era superficial y entrecortada. La señora Clement permanecía a su lado con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la impotencia. Cuando la señorita Marple se acercó, la señora Penrose alzó la cabeza, dejando ver sus ojos, ahora brillantes de angustia. No quería que nadie pensara que su voz se quebró, que las siguientes palabras se desvanecieron. «Todo esto es terrible». La señora Clement intentó tranquilizarla. «Tranquila, cariño. Nadie te acusa directamente. La gente se asusta, eso es todo. Empiezan a pasar cosas y todos se imaginan lo peor». La señora Penrose negó con la cabeza vehementemente. «Pero no me creerán si les digo que no estuve en la sacristía hoy». «¿Y el broche? ¿Cómo podía estar ahí si ni siquiera me había dado cuenta de que faltaba?» Su respiración se entrecortaba de nuevo. Es como si alguien quisiera que lo encontraran. Miss Marple asimiló la afirmación con silenciosa atención. Querer que algo se encontrara era muy distinto a perderlo accidentalmente. Aquello apuntaba a manipulación, planificación o desesperación. «Señora Penrose», dijo Miss Marple en voz baja, «las cosas a menudo parecen incriminatorias cuando se ven bajo una luz desfavorable. Pero no hay que presuponer malas intenciones sin una consideración más amable». La señora Penrose la miró con una especie de esperanza temblorosa y algo más profundo, que parpadea bajo la superficie. «Miedo, sí, pero no solo miedo a la sospecha. Algo más personal, más íntimo». Antes de que pudieran intercambiar otra palabra, una voz aguda resonó en el verde salón el inconfundible tono de la señora Price Ridley, seco y autoritario. «Todos, por favor, vengan de inmediato. Hay algo que deben ver dentro del pabellón». La urgencia en su voz heló la sangre de los presentes. La señorita Clement jadeó. El vicario palideció. Incluso a Tommy se le cortó la respiración. La señorita Marple se irguió, entrecerrando ligeramente los ojos mientras volvía hacia el pabellón. Una sensación se apoderó de su tranquila y firme intuición de que el inquietante patrón del día estaba a punto de revelar una parte mucho más oscura de su diseño. La llamada de la señora Price Ridley resonó en el prado con la inconfundible tensión de quien sentía que los acontecimientos se le escapaban de las manos. Los aldeanos, movidos a partes iguales por el temor y la curiosidad, se apresuraron junto a la señorita Marple hacia el pabellón. Las guirnaldas temblaban levemente con la brisa que arreciaba y sus colores festivos se desvanecen con el crepúsculo. Dentro, la atmósfera se sentía más densa que antes. El aire estaba demasiado quieto, las sombras demasiado largas.
La señora Price Ridley permanecía rígida cerca del escenario, con la barbilla alzada en un gesto de alarma imperiosa, un brazo extendido hacia el fondo. Allí dijo sin aliento, detrás del coro: «Alguien ha estado ocultando cosas». Miss Marple se acercó con pasos ligeros pero deliberados. Rodeó el atril del coro y vio, medio oculta tras una pila de carpetas de música sin usar, una pequeña caja de madera. La tapa estaba entreabierta. La caja era sencilla, sin nada que la hiciera destacar, pero el hecho de que hubiera estado escondida sugería que era intencional, no accidental. El vicario se acercó con cautela. «Eso no es mío», murmuró, frunciendo el ceño. «No forma parte de los suministros para la fiesta». Miss Marple se arrodilló con silenciosa cautela. No abrió la caja, en cambio, examinó la escena a su alrededor, la leve remoción de polvo en las tablas del suelo, las leves marcas que se extendían desde la puerta lateral, la huella de dedos en el borde de la tapa. Quienquiera que hubiera colocado la caja allí, lo habría hecho con prisa, pero sin pensar. La señora Hartnell, inclinándose con morbosa avidez, preguntó: «¿Qué cree que hay dentro? ¿Dinero de la colecta? ¿El libro de contabilidad?». Sus palabras temblaban de acusación, ya seleccionando culpables de su catálogo privado de sospechosos. La señora Penrose, que había llegado con la señora Clement momentos antes, se encogió contra la pared, pálida como la muerte. El incidente del broche la había dejado visiblemente afectada. Ahora evitaba mirar la caja por completo, como si temiera que pudiera revelar algo más en su contra. Miss Marple apoyó las yemas de los dedos suavemente sobre la madera, sin presionar, solo tanteando. «Si algo se ha ocultado», dijo en voz baja, «estaba destinado a ser descubierto solo en el momento preciso. Los secretos suelen ser muy puntuales». El señor Whitstable, que permanecía cerca de la puerta, se estremeció al oír la palabra secretos. Sus manos se retorcían con una agitación impotente. «No deberíamos tocarlo», susurró. «No hasta que llegue el inspector». La señora Price Ridley resopló con fuerza. «¡Tonterías! No podemos esperar. El pueblo merece claridad». Pero el vicario, recuperando cierta autoridad, levantó la mano. «Nadie abrirá nada», dijo con firmeza. «No hasta que llegue el inspector Cray». Un murmullo se extendió entre los aldeanos, reunidos una mezcla de desaprobación, alivio y temor. Miss Marple notó cómo el leve silbido del viento presionaba contra los muros del pabellón, como si instara a algo oculto a hablar. La tensión se estaba convirtiendo en un personaje más. Tommy Bartlett se acercó sigilosamente a la señorita Marple. «¿Cree que quien escondió la caja sigue por aquí?», susurró. Ella le dirigió una mirada amable y pensativa. «La gente rara vez se aleja mucho de algo que les preocupa, Tommy». Su mirada se desvió hacia el abrigo que aún colgaba del perchero, con el forro desgarrado visible en la penumbra. Una prenda solitaria, sin dueño, presente donde no debería estar. Y si su dueño rondaba cerca, esperando, probablemente aguardaba el momento en que se abriera la caja. La señora Penrose se llevó de repente una mano a la garganta. «No entiendo por qué está pasando todo esto», dijo con voz temblorosa. «Solo vine a ayudar con la fiesta». La señorita Clement le dio una palmadita en el brazo, aunque su gesto de tranquilidad no sonaba muy convincente. «Las cosas se complican, querida. Quizá alguien puso la caja pensando que era inofensiva». Miss Marple escuchó la protesta de la señora Penrose, notando la sutil tensión en sus palabras. Una mujer que temía ser descubierta a menudo sonaba distinta a una que temía las sospechas, y la señora Penrose, en ese momento, parecía aterrorizada por algo mucho más personal que los chismes del pueblo. El vicario se hizo a un lado, preparándose para cerrar el pabellón con llave hasta que llegara el inspector.
Si todos han terminado aquí, comenzó. Creo que lo mejor es que un repentino estruendo lo interrumpió. La cadena de faroles que colgaban del techo se estremeció violentamente, describiendo un arco pronunciado como si la hubieran golpeado desde arriba. Se oyeron exclamaciones de asombro entre el grupo. La señorita Harnell retrocedió tambaleándose. La señora Price Ridley se aferró a su abrigo con dramatismo. La mirada de Miss Marple se elevó, no por miedo, sino por una comprensión que comenzaba a surgir. La cadena no se había movido sola, y la dirección de su balanceo sugería que alguien había movido las vigas hacía apenas unos instantes. Dio un paso atrás en silencio, entrecerrando los ojos mientras seguía con la mirada el impulso de la linterna. Había otra persona dentro del pabellón, y ya no estaban en tierra firme. Un silencio tenso se apoderó del pabellón, mientras todas las miradas se elevaban hacia las vigas. La cadena de la linterna se balanceaba describiendo un arco cada vez más pequeño, su traqueteo metálico desvaneciéndose en un silencio inquietante. Los ojos de Miss Marple siguieron el ángulo de su movimiento, no aleatorio, sino direccional, apuntando hacia el haz de luz lejano donde las sombras se espesaban más allá del alcance del resplandor de la linterna. La voz del vicario tembló. ¿Hay alguien ahí arriba? La señora Price Ridley apretó con fuerza su bolso. Vaya, alguien tiene que estarlo, a menos que el pabellón se haya propuesto embrujarse. Nadie se rió. Incluso Tommy Bartlett se quedó paralizado, su curiosidad habitual atenuada por algo que parecía más al pavor. Miss Marple avanzó un poco, con la mirada escrutadora. No gritó. Una persona acorralada en un lugar oscuro suele reaccionar mal ante exigencias repentinas. En cambio, examinó las vigas en busca de cualquier señal de movimiento, el roce de una tela, una respiración agitada, un destello de piel pálida entre los travesaños. Un leve rasguño respondió a su búsqueda. La señorita Harnell jadeó. Allí, junto a la tercera viga. El vicario alzó la mano, en un gesto que mezclaba advertencia y súplica. Quienquiera que esté ahí, por favor, baje en silencio. No hay nada que temer. Pero el miedo, sospechaba Miss Marple, ya dominaba al observador desconocido. Reconoció la desesperación en el forcejeo, el sonido de alguien aferrándose a un escondite como quien se ahoga, se aferra a un tronco. Mantener la calma bajo tal presión requería más serenidad de la que la mayoría poseía. Un golpe sordo siguió a la caída de algo pequeño sobre el escenario. Tommy se acercó rápidamente y se detuvo en seco. «Es un trozo de papel», susurró. Miss Marple se acercó lo suficiente para observar sin tocarlo. El papel estaba doblado, pero no con cuidado. El pliegue era apresurado, marcado por la mitad, con una esquina rasgada. Observó el desgarro con discreto interés. El mismo deshilachado marcaba el forro del abrigo abandonado. Un eco tejido simbólico y un papel rasgado con prisa que ocultan algo demasiado urgente como para dejarlo intacto. Los aldeanos murmuraban, sus voces elevándose como el viento que agita ramas sueltas. La señora Penrose retrocedió, llevándose la mano a la boca como si intentara ahogar un grito. Las rodillas del señor Whitstable parecieron flaquear. El vicario se serenó. «Debemos llamar al inspector Cray de inmediato», insistió. «Esto ya no es un simple caso de objetos extraviados. Podría ser algo mucho más grave». La señora Price Ridley aprovechó la oportunidad. Exactamente lo que he estado diciendo desde el principio. La delincuencia suele acechar incluso a los más desprevenidos. Su diatriba se interrumpió bruscamente cuando otro movimiento, más fuerte, sacudió las vigas. El polvo descendió, brillando fugazmente a la luz parpadeante de la linterna. Alguien allá arriba se movía, preparándose para bajar o para huir aún más hacia las sombras. La voz de Miss Marple, suave pero firme,
rompió la tensión. «No encontrarás alivio entre las vigas», dijo, dirigiéndose con dulzura a la figura oculta. «La verdad pesa más cuando se lleva sola». Siguió una breve pausa, pero cargada de energía. De repente, con un movimiento súbito, la sombra descendió de la viga más alejada, aterrizando no en el escenario, sino hacia la puerta lateral. Una figura encapuchada, delgada y veloz, pasó zumbando junto a los aldeanos antes de que pudieran reaccionar. La señora Hartnell gritó. Tommy retrocedió tambaleándose. El vicario intentó en vano interceptar la figura que huía, pero la figura se deslizó por la puerta lateral y el viento frío entró tras ella como un suspiro. «¡Tras ellos!», ladró la señora Price Ridley, pero nadie se movió. El shock era demasiado reciente, la velocidad demasiado inesperada. Miss Marple llegó la última al umbral, con paso tranquilo y expresión serena. Escudriñar el oscuro patio, donde huellas frescas y nítidas se marcaban en la tierra helada. Las huellas se dirigían hacia el seto y luego se bifurcan en dos caminos, uno directo y decidido, el otro vacilante, casi titubeante. «Dos conjuntos más», pensó, «o una persona en guerra consigo misma». Detrás de ella, los aldeanos se agolpaban ansiosos. Tommy señaló el papel que seguía sobre el escenario. «Señorita Marple, deberíamos echarle un vistazo». No respondió de inmediato. En cambio, volvió la mirada al interior del pabellón, el abrigo desgarrado, la caja oculta, el broche, el libro de contabilidad. Todo comenzaba a formar los tenues contornos de un patrón. Pero los patrones, lo sabía, debían manejarse con cuidado. A menudo se dejaban engañar hasta que la última pieza encajaba. Finalmente, se giró hacia el grupo. «Debemos dejar todo exactamente como está hasta que llegue el inspector Cray», dijo en voz baja. Su tono no admitía réplica. Sin embargo, su mirada se detuvo en las huellas rotas del exterior y un instinto silencioso le decía que la llegada del inspector no sería el próximo descubrimiento significativo. Algo o alguien estaba a punto de revelar una verdad que el pueblo no estaba preparado para escuchar. El crujido de los pasos que se alejaban aún resonaba en el aire helado cuando Miss Marple regresó al pabellón, dejando las huellas divergentes de la figura que huía brillando bajo la luz de la linterna. Los aldeanos se congregaron tras ella en un grupo inquieto, sobresaltados por la rapidez con que el caos había irrumpido en su mundo cuidadosamente ordenado. Incluso la señora Price Ridley, normalmente firme en su indignación, pareció momentáneamente desarmada. El vicario carraspeó, con la compostura tensa. «Por favor, salgamos todos. El pabellón debe permanecer tranquilo hasta que llegue el inspector Cray». La reticencia se extendió entre el grupo, pero obedecieron, adentrándose en el frío. Miss Marple permaneció un instante más, con la mirada fija en el papel doblado abandonado en el escenario. Aunque no lo tocó, observó su forma, la esquina rasgada, la leve hendidura en la tabla del suelo donde había caído. Esos pequeños detalles contaban sus propias historias, historias a menudo más ciertas que las que la gente elegía confesar. Afuera, la señora Penrose permanecía apartada de los demás, con los brazos cruzados sobre sí misma. La señorita Clement revoloteaba a su lado como un gorrión inquieto. La mirada de la señora Penrose se dirigía una y otra vez hacia la puerta lateral, como si temiera que la figura que huía pudiera reaparecer. O quizá temía lo que su desaparición implicaba. La señorita Marple se le acercó con delicadeza. «Una experiencia angustiosa», murmuró. La señora Penrose tragó saliva. «No dejo de pensar, ¿y si vinieron aquí por mi culpa? ¿Y si el broche?» Su voz se apagó en un susurro. La respuesta de la señorita Marple fue serena. «Hay que tener cuidado de no asumir la responsabilidad de las sombras, querida. A menudo pertenecen a otra persona.
Antes de que la señora Penrose pudiera responder, la señora Price Ridley se abalanzó hacia adelante, recuperando su vigor habitual. Recuerde mis palabras, señorita Marple. Quienquiera que haya huido de ese pabellón está relacionado con la desaparición del libro de contabilidad, y probablemente con el broche, y seguramente con otras cosas que aún no hemos descubierto. Miss Marple le dedicó una sonrisa serena. Posiblemente. Pero la certeza tiene la peculiar costumbre de disfrazarse de verdad mucho antes de que se conozcan los hechos. La señora Price Ridley olisquea ruidosamente, sin estar convencida. Tommy Bartlett se acercó a continuación, con la respiración agitada y nerviosa. Señorita Marple, vi esas huellas antes que nadie. Eran de dos tipos, ¿verdad? Unas eran profundas, como las de alguien corriendo, y las otras más claras. Ella asintió. Tu observación es muy acertada, Tommy. La señora Harnell oyó la conversación e interrumpió. Dos intrusos, entonces, trabajando juntos. La sonrisa de la señorita Marple se ensanchó ligeramente, o la de una persona dividida entre huir y quedarse. La sugerencia inquietó al grupo más profundamente que la idea de múltiples culpables. Una conciencia dividida resultaba más familiar, más humana y más peligrosa. El inspector Cray llegó con paso ligero, su abrigo ondeando tras él como un estandarte de formalidad inminente. Su mirada penetrante recorrió los rostros ansiosos, el pabellón y la escarcha removida. Bien dijo, un reporte de allanamiento, objetos desaparecidos y ahora alguien huyendo del lugar. Vaya tarde que han tenido. La señora Price Ridley se lanzó de inmediato a un relato apasionado, con bastante profusión de adornos. El inspector Cray la escuchó con una paciencia profesional que denotaba su larga experiencia con testigos exaltados. Cuando ella terminó, se volvió hacia la señorita Marple. Señorita Marple, supongo que ya se ha dado cuenta de lo que todos los demás no han notado, dijo con una leve sonrisa respetuosa. Inclinó la cabeza con modestia. Solo que algo oculto se esfuerza por no permanecer oculto. El inspector Cray entró en el pabellón, seguido por el vicario y Tommy. Los aldeanos se agolpaban en la puerta como niños ansiosos por una función. Miss Marple avanzaba más despacio, con la mirada fija una vez más en el suelo. Las huellas, el botón desechado, el forro rasgado, la caja oculta, el broche, cada uno un fragmento, aparentemente inconexo, pero que apuntaba silenciosamente hacia un centro común. Cuando ella entró, el inspector Cray estaba en el escenario examinando el papel doblado. Se me cayó en medio del alboroto, dijo. Podría no ser nada. Podría serlo todo. Sin tocarlo, la señorita Marple se inclinó hacia adelante. Un tenue rastro de escritura asomaba en los bordes, borroso, como si quien escribía hubiera dudado o presionado demasiado. El miedo hace temblar la mano, murmuró. El inspector arqueó una ceja. ¿O con culpa? La respuesta de la señorita Marple fue amable. No siempre, inspector. A veces la desesperación estabiliza al culpable y sacude al inocente. Hizo una pausa, reflexionando sobre ello. Los aldeanos observaban desde fuera del pabellón, siluetas recortadas contra el resplandor de las linternas y el crepúsculo invernal. En cada rostro se reflejaba una expectación teñida de aprensión. ¿Qué se escondía tras aquel papel doblado? ¿Qué pista, confusión o engaño? Era demasiado pronto para saberlo. Pero la señorita Marple intuyó que su contenido no solo complicaría las cosas. Los realizarán. Y mientras el inspector Cray se ponía los guantes para abrir el periódico, la señorita Marple captó un sutil movimiento en el borde del césped. Alguien se escabulló silenciosamente del grupo sin que nadie lo notara excepto ella.
La figura que se escabulle por el prado se movía con una peculiar mezcla de cautela y determinación, pero antes de que la señorita Marple pudiera seguirla con la mirada, el inspector Cray carraspeó y desplegó el periódico con deliberado cuidado. Los aldeanos se agolparon en la puerta como atraídos por un suspiro de ansiedad, sus siluetas apiñando el borde de la luz de la linterna. Dentro del pabellón, el inspector estudió el papel en silencio. Frunció el ceño. «No es una nota», dijo finalmente. «Es un recibo. Un comprobante de depósito bancario con fecha de la semana pasada». El vicario palideció. «¿Un depósito? ¿De cuánto?» El inspector Cray leyó la suma en voz alta, lo suficientemente sustancial como para perturbar incluso a la mente más caritativa. La señora Price Ridley exclamó indignada y triunfante. «Ahí está, fondos robados. Les dije que alguien ha estado robando en la iglesia». Miss Marple, sin embargo, no se fijó en el número, sino en la esquina rasgada del papel y la tenue mancha de tinta cerca de la firma. Una mano interrumpió el movimiento. Alguien presiona con demasiada rapidez, con demasiado nerviosismo. Una prisa que no nacía de la codicia, sino del miedo a ser descubierta. Antes de que se asimilara este detalle, la puerta del pabellón se abrió de par en par cuando la señora Clement entró apresuradamente, con el rostro pálido de angustia. «Inspector, venga rápido. Es la señora Penrose. Se ha desmayado cerca del seto». Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo. Miss Marple sintió una punzada aguda de presentimiento. El temblor previo de la mujer, su fingida compostura, el silencioso temor que subyace a sus protestas, todo ello presagiaba algo a punto de estallar. El inspector Cray se dirigió rápidamente hacia el seto, seguido por los aldeanos en una temerosa procesión. Miss Marple lo seguía con pasos medidos, observando atentamente cada detalle, la escarcha removida, las ramas rotas, las tenues huellas de una figura arrodillada en la hierba. La señora Penrose yacía apoyada contra el seto, con la señora Clement arrodillada a su lado, temblando de manos. Se desmayó y susurró. «¿O algo más?» Dijo que se sintió mareada y luego simplemente se cayó. El inspector Cray se arrodilló para tomarle el pulso. «Está viva», dijo aliviado. «Pero está grave». Los párpados de la señora Penrose temblaron. Su mirada se posó primero en la señorita Marple, como si se sintiera atraída por la única persona que comprendería lo que no podía expresar abiertamente. «No me llevé nada», susurró débilmente. «Solo intenté devolverlo». Los aldeanos jadeando, imaginando con avidez la condena. El inspector Cray se inclinó hacia él. «¿Devolver qué, señora Penrose? ¿El libro de contabilidad? ¿La caja? ¿El dinero?» Su respiración se entrecortaba, como cintas de aire entrecortadas. «No, no, nada de eso». Solo quería que su voz vacilaba, como si un recuerdo demasiado pesado para expresarla le impidiera hablar. La señorita Marple le ofreció un tono suave y tranquilizador. A veces, las buenas intenciones se ven enredadas por circunstancias temibles. «Querida». Los ojos de la señora Penrose se llenaron de lágrimas. «Pensé que podría arreglarlo antes de que se supiera». Antes de que terminara la frase. Su mirada se dirigió hacia el pabellón y un gesto de profundo dolor sugería una culpa de índole completamente distinta. El inspector Cray se irguió. «La llevaremos a la vicaría. Necesita descansar y ser interrogada adecuadamente una vez que se recupere». La señora Price Ridley resopló. «¿Descansar? En un momento como este. Puede que esté en el mismísimo centro de todo este caos». Miss Marple se volvió hacia ella con una mirada amable y penetrante. «El sufrimiento no excluye la inocencia, señora Price Ridley». Esa discreta reprimenda atenuó incluso la indignación de la señora Price Ridley.
Mientras ayudaban a la señora Penrose a llegar a la vicaría, la señorita Marple observó el suelo bajo el seto. La escarcha dejaba huellas frescas en dos conjuntos de huellas, como antes. Unas firmes y urgentes, otras ligeras y vacilantes. Un eco simbólico de decisiones divididas, ocultar o revelar, huir o confesar. Pero entonces otro detalle captó su atención. Un pequeño trozo de tela enganchado en la zarza. Se inclinó para observar lana oscura con un fino bordado. No pertenecía al atuendo de la señora Penrose, ni al abrigo abandonado en el pabellón. Una tercera prenda, entonces. Un tercer actor en este drama oculto. El inspector Cray la llamó desde el sendero de la vicaría. «Señorita Marple, necesitaremos su opinión pronto». Algo en sus palabras no tenía que ver con el robo, ¿verdad? La mirada de Miss Marple se dirigió una vez más al pabellón, cuyas linternas temblaban levemente con el frío, proyectando sombras alargadas como secretos que se extienden hasta ser descubiertos. No, el inspector dijo en voz baja, con una tranquila certeza en la voz. Creo que la señora Penrose intentaba ocultar algo mucho más humano que el dinero. Hizo una pausa, y mucho más peligroso que un libro de contabilidad. La pregunta del inspector Cray resonó en el aire frío mientras Miss Marple lo seguía hacia la vicaría, sus pensamientos girando en silencio, con paciencia, a medida que cada pista encajaba en su lugar. La escarcha brillaba bajo las linternas y el pabellón se alzaba tras ellas. Su aspecto festivo ahora inquietantemente engañoso, como una máscara sonriente demasiado ajustada sobre algo que temblaba en su interior. En el Seonstissonjont, salón de la vicaría, la señora Penrose yacía en el sofá, tapada con una manta de lana. Su tez seguía pálida, pero su respiración se había normalizado. La señora Clement estaba sentada a su lado, con las manos entrelazadas, mientras el vicario permanecía inquieto cerca de la chimenea. El inspector Cray se aclaró la garganta suavemente. «Señora Penrose, no la presioné demasiado. Pero antes de que esto pueda continuar, debo preguntarle qué intentaba devolver». Miró del inspector a la señorita Marple. Luego bajó la vista. «Una carta», dijo con voz débil. Una carta destinada solo a un par de ojos. La señorita Marple se acercó con voz suave. «¿Y alguien más lo encontró?» La señora Penrose vaciló, con lágrimas brillantes en los ojos. «Me temo que sí. Mi difunto esposo, antes de morir, me dejó deudas que desconocía. Deudas silenciosas. Deudas desesperadas. La semana pasada encontré una carta que había escondido, una petición de pago, de esas que alguien podría malinterpretar». El inspector Gray frunció el ceño. «¿Y esto tiene que ver con el libro de contabilidad?». No susurró, negando con la cabeza. «Pero yo, ingenuamente, creía que si alguien se enteraba de que mi marido había estado pidiendo préstamos, pensarían lo peor de mí. O peor aún, que yo había robado los fondos de la iglesia para saldar sus deudas». El vicario parecía consternado. «Querida, nadie te acusaría». La señora Penrose soltó una risa temblorosa. «No te imaginas lo rápido que la gente juzga cuando se pierde la respetabilidad». Miss Marple la miró con profunda compasión. El miedo al escándalo a menudo empuja a la gente buena a situaciones peligrosas. La señora Penrose asintió, llevándose una mano a la cara. «Cuando me di cuenta esta tarde de que la carta había desaparecido del bolsillo de mi abrigo, entré en pánico. Pensé que si buscaba cerca de la sacristía, tal vez la encontraría. Jamás imaginé que mi broche también caería allí. Y ahora todos creen que tengo algo que ocultar». El inspector Cray se frotó la barbilla. «Así que usted no era responsable del libro de contabilidad, ni de la caja, ni del intruso». No susurró. «Solo quería evitar que la tontería de mi marido se convirtiera en un espectáculo para todo el pueblo». Miss Marple asimiló esto en silencio. Miedo a ser descubierta.
miedo a ser malinterpretada. Y sin embargo, hasta el momento, la implicación de la señora Penrose solo había rozado los límites del verdadero problema. Era hora de centrar la atención en el patrón. «Inspector», dijo la señorita Marple con dulzura, «¿puedo hablar con el señor Whitstable?» Parpadeó. «¿Crees que sabe algo?» «Creo», respondió ella, «que teme algo. Y el miedo, inspector, revela historias mucho antes de que lo hagan las palabras. El señor Whitstable fue hallado justo a la salida de la vicaría, encorvado y con las manos retorciéndose con ansiedad. La señorita Marple se acercó con una calma serena. «Señor Whitstable», dijo ella, «se le ha visto bastante angustiado toda la tarde. Quizá hablar le tranquilizará». Tragó saliva. «Todo ha salido mal, señorita Marple. He extraviado el libro de contabilidad. Es cierto, lo revisé ayer, pero estaba distraído. Mi hermana me llamó desde Bath, muy preocupada, y cuando volví al cajón, supongo que lo dejé en algún sitio. Pero ahora todos creen que lo cogí». «¿A dónde fuiste después de la llamada de tu hermana?», preguntó con dulzura. Dudó. «Al pabellón. Tenía pensado sacar las huchas de donaciones con antelación. Pensé que quizá había dejado allí el libro de contabilidad, pero no». El inspector Gray frunció el ceño. «¿Así que estuviste ayer por la tarde en el pabellón?» «Sí», lo admitió con tristeza. «Y colgué allí mi abrigo, el que tenía el forro roto. No me di cuenta de cómo había pasado». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron. Ese abrigo, señor Whitstable, en efecto, se quedó allí. Pero la lágrima parecía apresurada desde la última vez que lo usó. Parece que alguien más tomó prestado su abrigo para entrar al pabellón sin llamar la atención. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Prestado? ¿Quién lo haría? Pero Miss Marple ya se había vuelto hacia la ventana, donde las linternas del pabellón se mecían suavemente con la brisa. La esquina rasgada del resguardo de depósito, el doblez apresurado, la caja escondida, las huellas divididas del intruso, todo pertenecía a alguien que actuó bajo una tremenda presión moral. Alguien que esperaba ocultar sus acciones en el último momento posible. Se volvió. «Inspector, podríamos abrir la caja de madera». Cray asintió e hizo una seña a Tommy, que montaba guardia cerca del pabellón, para que la trajera. En cuestión de minutos, el muchacho regresó con los ojos muy abiertos, llevando la pequeña caja con seriedad. El inspector la abrió con cuidado. Dentro se encontraba el libro de contabilidad que faltaba. Un suspiro colectivo llenó la sala. Cray lo levantó. Así que esto era lo que nuestro misterioso visitante intentaba devolver, al igual que la señora Penrose intentaba devolver su carta. «¿Pero por qué ocultarlo en primer lugar?», preguntó el vicario, desconcertado. La voz de Miss Marple permaneció serena, porque alguien la había tomado con la intención de ocultar un error, no un delito. Alguien que planeaba devolverla discretamente, para evitar la humillación. La señora Clement parpadeó. «¿Pero quién?». Miss Marple se volvió hacia Tommy. «Tommy, querido, querido, ¿quién más usa el pabellón cuando nadie mira?». Los ojos de Tommy se abrieron lentamente. «Oh, señorita Marple. Los estudiantes del coro. Ensayamos allí después de clase. Ah, Sarah Linton estaba allí ayer. Dijo que necesitaba terminar su solo». El inspector Cray exhaló. Sarah Linton, 15 años. Tímida como un ratón. La señorita Marple asintió. Una niña tímida con miedo a decepcionar a los adultos. Supongo que pidió prestado el abrigo del señor Whitstable para entrar sin ser vista. Probablemente encontró el libro de contabilidad a la vista después de que él lo extraviara y entró en pánico, pensando que lo culparan. Lo escondió con la intención de devolverlo más tarde, pero cuando el pueblo empezó a murmurar, se acobardó. El vicario dejó escapar un suave suspiro de dolor. «Pobre niño». El inspector Gray negó con la cabeza. «Hablaré con ella con delicadeza».
La señora Price Ridley intentó protestar, pero la serena sonrisa de la señorita Marple la silenció. Las apariencias pueden ser terriblemente engañosas, dijo, y la respetabilidad, señora Price Ridley, a menudo se conserva no con dureza, sino con amabilidad. Un silencio apacible se apoderó de la habitación, como si el propio pueblo exhalara. Afuera, el pabellón de Navidad volvía a brillar bajo la luz de los faroles, aún festivo, aún encantador, pero ya sin la sombra de la sospecha. Las pequeñas perturbaciones habían sido meros destellos de fragilidad humana, no de malicia, y la señorita Marple, con silenciosa paciencia, los había entrelazado. Se permitió una última mirada hacia el verde, donde la escarcha brillaba suave y delicadamente, indulgente, por fin sin la marca del miedo.